Hola, aquí estamos una semana más. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento otra semanita más. Sí, esta semana nos toca otro reto del Sin duda estudio de alguna. Hebreos. ¿Cómo lo llevas? La verdad es que muy bien. La verdad es que Hebreos a mí es un texto que me gusta mucho y para mí siempre tiene unas frases y unas joyas impresionantes, ¿no? O sea, como que son para enmarcar. Ujú. Pues sí, por eso queremos invitar a nuestros amigos también de que se animen con las preguntitas, de que nos vayan mandando mensajitos y que lo compartan también con su grupo de jóvenes. Y bueno, lo más guay de esto es que no estamos solos, ¿verdad? Que nuestro estudio de hoy lo tenemos con nuestros amigos Nadia y Samuel. ¿Qué te parece si ya los invitamos a que entren? Oye, por favor, que pasen, que tengo una intriga de su lucha y victoria. Así que, venga, que entren. Hola chicos. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semana? muy intensa. Muy intensa, ¿no? A ver, Seguro. Seguro. Bueno, pues miren, pasamos directamente a lucha y victoria. Recordamos a todos nuestros amigos que dejen aquí lucha y victoria, una lucha que hayan pasado, una victoria, que agradezcan, ¿vale? Que estén atravesando. Así que si quieren, para romper el hielo empiezo yo y luego vosotros uno a uno vais diciendo vuestra lucha y vuestra victoria, ¿vale? Yo tengo otra lucha, que para mí es una lucha como muy importante, que es ser una persona equilibrada, ¿vale? ¿Por qué? Porque he cambiado de dieta varias veces, ahora soy vegano, ¿vale? Lo llevo con mucha tranquilidad, pero lo que pasa es que muchas veces como que voy como mucho a rachas, ¿no? Entonces como que me vuelvo como muy sano y dejo todo el azúcar, dejo todo, entonces como que me vuelvo muy así. Entonces de repente es como que, chico, tranquilízate, relájate, no pasa nada y tira para adelante. Entonces esa es como mi lucha, ¿no? Ser constante pero equilibrado. Y siempre he tenido y yo creo que pues siempre lucharé con ella. Y mi victoria es que bueno, estoy teniendo como más disciplina a las horas de comer, ¿vale? Porque ves que no desayunaba, es que comía muy tarde, o es que cenaba ya muy tarde, etcétera. Entonces, como que me estoy poniendo como un horario y estoy siguiendo el horario a la hora de comer, que para mí yo creo que es importante, ¿no? Hay que ser disciplinado en eso. Ujú. Muy bien. Bueno, sigo yo. A ver, mi lucha está siendo ser constante, o sea, terminar de leer porque quiero leerme todos los libros de los 5 que tiene Elena de White en orden Mm, cronológico y quiero volver a leerlos todos. Entonces me está costando, no por nada, porque son súper interesantes y me apasiona, o sea, entras en ellos y es como, va, o sea, es un mundo. Pero me cuesta combinarlo con otras cosas. Es como que me cuesta tener mi devoción, mi devocional y no combinarlo con lo que estoy leyendo. O sea, quiero hacerlo como un estudio, no sé, una combinación de eso, sí, pero sí, sí, sí. me está costando. Y luego una victoria es que he empezado con el inglés porque ya quiero avanzar para, en el nivel de inglés, así que bueno, espero ser constante en eso. De momento está siendo una victoria y bueno, espero que sea también el examen una victoria. Seguro que sí, seguro que sí. claro que sí. Samuel, Vale, Nadia, quien quiera. ¿tú, Nadia, tú. Samuel? Bueno, Vale, yo. Dale, Nadia, dale, Nadia. Mi lucha es que toco algunos instrumentos desde pequeña, pero me cuesta mucho ser constante en practicarlos. Y me he propuesto, desde que empezó el año, intentar tocarlos, porque tengo 50 instrumentos en casa, pero me pongo a lo mejor 2 semanas en uno y luego lo dejo un mes y no. Así que esa es mi lucha de esta semana. Y mi victoria es que Dios me está poniendo a muchas personas, sobre todo en el trabajo, para poder hablarles de Él. Siempre sale algún tema y puedo así pues poder hablarles de Jesús y estoy muy contenta por ello, así que esa es mi victoria. Ay, qué guay, bueno, qué guay. Igual. Samuel. bueno, mi lucha son los exámenes, que ahora estoy en exámenes finales, y mi victoria, pues, que creo que voy a aprobarlo. O sea, los que he hecho hasta ahora, pues, gracias a Dios, pues están todos saliendo bien.
Qué guay. Vamos a ver qué sale. Seguro que sí, Samuel. Seguro que el Ojalá. Señor te da la victoria. Seguro que sí. Bueno, chicos, vamos a pasar allá a la siguiente parte. Solamente recordando que todas las luchas y victorias que pongáis aquí vamos a orar por ellas, ¿vale? Y que esta dinámica también la podéis hacer entre vuestros amigos y tener un grupo de oración, que es muy interesante, ¿no? Tener muy en claro por qué luchamos y cuáles son las victorias por las que agradecemos. Así que muchas gracias por dejarlas aquí en los comentarios. Y vamos a pasar a una parte que es muy interesante, que es interioriza, donde cogemos un texto bíblico y el texto bíblico lo analizamos por colores, que tú también puedes hacerlo en casa. Te dejamos aquí abajo en la descripción cómo hacerlo. En esta ocasión le toca a Samuel, así que vamos a ello. Bueno, el texto de esta semana era Hebreos 2, versículos del 8 al 10, que dice lo siguiente. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es un texto, la verdad, que me resulta muy interesante, porque en la parte que está en rojo, la verdad, yo no lo lograba entender un inicio, cuando dice que todo estaba sujeto a los hijos de los hombres, porque claro, al fin y al cabo no es así realmente. Entonces, claro, yo cuando lo leí por primera vez dije, no estoy totalmente de acuerdo, pero luego, claro, después cuando lo miras el siguiente versículo, ahí fue como que me chocó por el contraste entre los dos versículos, ¿no? Cuando decía, pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Sin embargo, mira a alguien que reconquista lo que nosotros hemos perdido, porque cuando el ser humano pecó, perdió todo lo que es de la tierra, perdió el dominio, y lo dio a Satanás. Por eso es que lo que decimos en lecciones pasadas, que básicamente es el motivo por el cual ocurren muchos desastres a menudo. Pero después vemos a Jesús, que al morir en la cruz, dice, condenó al príncipe de este mundo por medio de su muerte, ¿no? Y dice que fue así como conquistó nuestra tierra. Y eso dice, fue hecho poco menor que los ángeles. O sea, es lo que leímos en la lección pasada, ¿no? Cuando Jesús se despojó a sí mismo, se hizo inferior a los ángeles, siendo superior a ellos. Entonces eso es algo que la verdad a mí me resulta, es que me explota la cabeza cada vez que lo pienso. O sea, es muy bonito esa idea, ¿no? Y lo dice, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Es decir, Él es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, todas las cosas, por causa del gran amor que ha tenido, porque murió por nosotros, por todo. O sea, lo ha demostrado no solamente por palabras, sino de hechos. Por no decir que más de hechos que de palabras, ¿no? Y eso es lo que está constantemente en Apocalipsis, ¿no? Y lo dice para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, todos nosotros merecemos la muerte por haber pecado. Sin embargo, Jesús, que merece la vida, muere por nosotros para darnos la vida que Él se merece. Y luego decía, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, ahí vemos la divinidad de Cristo, y que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cuando dice convenía, y luego después dice perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, me hace recordar que muchas veces quizás Dios permita pruebas duras en nuestra vida, pero aún en medio de esas pruebas, en medio de ese dolor, la promesa es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y podríamos estar como Jesús en medio de la tormenta, durmiendo en una barca, sabiendo que estamos bajo el cuidado de Dios y que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que nunca nos va a fallar. Así que bueno, eso era el interioriza de esta semana. Y no sé si quieren hacer algún comentario al respecto, o algo que les haya resultado interesante, que no estén de acuerdo, crítica. No, a mí me parece súper interesante, sobre todo el momento en el que dice, pero vemos a que él fue hecho poco menor que los ángeles, ¿no? No sé, me llama mucho la atención, ¿no? Que quizás incluso los ángeles, al ver a Jesús, ¿no? A Dios, de repente verlo como hombre, para ellos ha de ser como, sería como muy chocante, ¿no? Sería como, no, como que algo que les explotaría la cabeza. Entonces también es una demostración de amor para esos seres, ¿no? Que no pecaron. Es una demostración tremenda, ¿no? O sea, porque realmente pueden ver en su propia carne que realmente Dios lo da todo por alguien incluso menor que ellos, ¿no? Lo cual es sin duda alguna, para mí me resulta muy sorprendente.
A mí me llama la atención la parte que dice que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, porque me recuerda al propósito de Jesús, ¿no? Vino a esta tierra con un propósito y es llevarnos con él. Y pienso en cuántas veces me olvido de que tenemos un propósito nosotros también, que estamos de paso aquí. Y cuál es ese propósito que Dios tiene, ¿no? Con nosotros que somos sus hijos y que conocemos la verdad, que conocemos todo, ¿no? Toda la guerra que hay detrás, todo lo invisible, lo que no se ve a los ojos, lo que es invisible. Entonces, no sé, me hace reflexionar mucho sobre eso, sobre ¿realmente estoy viviendo el propósito que Dios tiene para mí en esta tierra o me estoy distrayendo con cosas? A mí me parece un texto que da como seguridad, ¿no? Porque cuando dice, pero todavía no vemos que todas las cosas les sean sujetas y de repente nos habla de Jesús, ¿no? Es como que nos recuerda que a pesar de que vemos que hay muchas cosas, ¿no? Que se han cumplido y hay otras que quedan por cumplir y que vemos que el mundo cada vez está peor, es como que nos invita a no pensar que a pesar de que a veces lo vemos todo negro o no vemos un avance, que Dios está ahí obrando, que a lo mejor no lo vemos hoy, pero que lo acabaremos viendo al final. Así que me parece un texto de esperanza. Sin duda, sin duda, sin duda es un texto de esperanza. Pues muy bueno, muy buena interioriza, ¿eh? Me encanta profundizar en la Biblia. Sabéis que lo podéis hacer desde casa, así que os dejamos aquí abajo para que otros podáis subrayar todo Hebreos. Y sin más, chicos, vamos a pasar a Interpreta, ¿vale? Esta parte donde hay preguntas, donde dialogamos, donde podemos comentar cosas, donde podemos profundizar en las preguntas y sobre todo en la escritura y a través de ellas podemos aprender como grupo. Así que vamos a Interpreta. Bueno, y ahí lanzo la primera pregunta, a ver quién se anima a responder. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes que encontramos en la descripción de Jesús en Hebreos 1 y 2? En especial, ¿qué significa que Jesús sea nuestro hermano? En verdad, en Hebreos 1 y 2, ¿no? Habla de Jesús, pero como de dos maneras muy diferentes, ¿no? Porque vemos que en Hebreos nos habla de que es el Hijo de Dios y en Hebreos 1, perdón, y en Hebreos 2 nos dice que es Hijo del Hombre. En Hebreos 1 nos dice que es mayor que los ángeles, pero en cambio en Hebreos 2 nos dice que es un poco menor que los ángeles. En Hebreos 1 nos dice, Dios dice, mi hijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Y en cambio, en Hebreos 2, el hijo se declara hermano de los hijos de Dios semejante a ellos, ¿no? Se declara nuestro hermano. En Hebreos 1, Dios reconoce su autoridad, ¿no? Su soberanía. Y en Hebreos 2, el hijo afirma pues su fidelidad por el Padre. Y es como que vemos que en Hebreos 1, las características no es de Señor, de Creador, de sustentador del mundo, de soberano, pero en Hebreos 2 nos habla de sumo sacerdote misericordioso y fiel. Y es como que nos compara siendo el mismo, el Cristo hermano misericordioso y fiel, al lado de Hebreos 1, que representa la máxima manifestación de lo que es Dios, ¿no? Creador eterno. Y cuando dice lo de nuestro hermano, me llama mucho la atención porque realmente Dios, Jesús, en su divinidad, ¿no? No le da vergüenza, no le avergüenza llamarnos hermanos, ¿no? Y ponerse como a nuestro nivel y aceptarnos en su familia, ¿no? En realidad nos está aceptando y se está mostrando cercano a nosotros, ¿no? Y realmente eso es lo que ha hecho desde el Antiguo Testamento, siempre que se ha hablado de Dios, ¿no? De Jesús, se ha dado este punto. Y Jesús no solo murió para darnos la salvación, ¿no? Sino también desde nuestra naturaleza humana unirnos a su familia, ¿no? Y por eso nos llama hermanos. Y esto me parece súper importante porque a través de la gracia nos une a través de creer en un mismo Dios y nos hace familia a todos, rompiendo lo que son pues barreras, ¿no? En realidad, o sea, está rompiendo todo lo que son barreras étnicas, culturales, nacionales, y de esta manera cualquier persona, sea de la raza, del color, de la edad que sea, ¿no? Somos todos hermanos en la fe. Y a mí me parece
súper bonito y súper importante cómo Jesús, ¿no?, nos integra en su familia y cómo nunca estamos solos. O sea, por más que a lo mejor no tengamos familia o vivamos solos, podemos contar con Él, ¿no? Porque en la Biblia ya vemos que Él siempre, a pesar de que Él es Dios, se considera nuestro hermano cercano a nosotros y nuestro máximo apoyo. Súper interesante lo que dices, Nadia, porque mientras lo estabas diciendo, lo de que rompe las barreras étnicas y demás, si Jesús, que siendo quien es, no le da vergüenza llamarnos sus hermanos y como que pone la igualdad entre todos, ahí elimina el racismo, elimina todo, ¿no? Que hoy en día está pues muy de moda hablar de esos temas. Y no sé, me hace pensar un poco en quiénes somos nosotros para a veces juzgar y pensar que somos más que el otro, aquí entre nosotros, que somos todos seres humanos, ¿no? Si Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, se hace llamar nuestro hermano. No, la verdad que eso me llama muchísimo la atención, y más que lo que dice Nadia, es que habla de cómo Jesús se presenta y ese Gálatas, ¿no? O sea, nos dice y los cristianos primitivos lo tenían como muy claro, ¿no? Cómo Jesús se presenta a nosotros como hermano, para mí es un privilegio enorme, que yo creo que a veces no terminamos de contemplar lo que significa realmente esto, ¿no? Ese gran acogimiento que ha tenido Dios de llamarnos su hijo, ¿no? Es decir, oye, soy su hijo adoptivo, ¿no? Soy hermano con Cristo. Y yo creo que eso nos tendría que hacer reflexionar a nosotros y de entender que, como dice Gálatas muy bien, que no hay judío ni griego, no existe nada delante de Cristo, sino todos somos iguales ante sus ojos, tanto en amor como en cariño, como en respeto y en todo lo demás. A mí me gustaría añadir algo, y la verdad es que a mí me choca mucho, por ejemplo, la religión siempre se ha asociado con, ¿cómo se dice? Con los racismos, con el machismo y tal. Y realmente no es así. O sea, cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta de que no es así. Incluso Santiago dice, ¿no?, que si entra alguien pobre en la iglesia y tú haces distinción entre el rico y el pobre, no estás actuando conforme al amor. Quizás ante el mundo se hagan parecer religiosos, pero a la hora de la verdad, cuando Cristo vuelva, no van a ser salvos. Bueno, solamente Dios lo sabe, pero si se mantiene esa actitud de creerse superior a otros y demás, en el cielo no está ese espíritu, porque Jesús era superior y se despojó a sí mismo. Entonces, es algo que a mí me chocaba mucho. Y bueno, me gustaría compartir porque cuando, por ejemplo, hay algunos versículos en la Biblia que aparentemente son machistas, pero que tienen un contexto. Y cuando uno los estudia bien, dices tú, vale, ya entendí. Y simplemente es un tema de, ¿cómo se dice?, de evitar problemática. Por ejemplo, hay un contexto cuando decía que en aquel entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 11 creo que era, que decía que las mujeres tenían que usar velo, por ejemplo. A día de hoy no hace falta. Pero ¿por qué en aquel entonces sí había que usarlo? Pues básicamente porque el que no lo usaba se dedicaba a la prostitución. Entonces, compadre, para que me confundan con eso, me pongo 4 o 5 velos yo también. O sea, entonces, era para evitar esos problemas en sí, ¿no? Y sin embargo, también vemos que, por ejemplo, hay otras, a la vez que estamos hablando de la prostitución, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, que si viene una persona que se ha dedicado a estas cosas, tristemente, durante su vida, la gente como que la echa a un lado, tal, no te, que te va a pegar algo así, no. Jesús mismo dijo a los fariseos que las prostitutas y los publicanos iban delante de ellos al reino de los cielos. Entonces, no se trata de los errores de un pasado, sino se trata de lo que Cristo puede hacer a través de nosotros. Y que si alguien está arrepentido o quiere arrepentirse, que puede ir tal cual está Cristo, haya hecho las cosas que haya hecho, que no hay pozo abismo del cual Dios no pueda rescatar. Y eso hay muchos versículos en la Biblia. Y hace tiempo mencionábamos incluso el apóstol Pablo, que era asesino de cristianos, y luego Dios lo convirtió en el principal apóstol de la fe cristiana. Entonces, bueno, eso era algo que quería decir. Muy bueno. Muy bien, gracias chicos. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que dice, Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para representarnos y morir por nosotros. Hebreos dice que fue hecho como nosotros en todo, pero también dice que era diferente. ¿En qué era igual y en qué era diferente? ¿Y qué significa eso para nosotros?
Bueno, esta pregunta es súper interesante, porque hay una canción de Jesús Romero, no sé si la habéis escuchado, que se llama No es como yo. Y me encanta esto, ¿no? Porque es una canción que a mí me hace reflexionar muchísimo, y a partir de eso, pues oye, en Hebreos tenemos un estudio teológico sobre esto. Jesús era necesario que fuera como nosotros, ¿vale? ¿Por qué era necesario que Jesús era como nosotros? Porque Jesús tenía que morir en la misma igualdad que nosotros para cumplir la justicia y a través de él tener la salvación a través de su obra, a través de su muerte. Por tanto, era muy necesario que fuera como nosotros en igualdad como género humano. Y hasta aquí es muy importante que lo comprendamos, porque después entramos en el lío de entender que si Jesús tenía pecado, no tenía pecado, lo tenía pero lo tenía anodado, lo tenía pero lo tenía dormido, no lo tenía, etc. Y esto es más sencillo de comprender que muchas veces lo hacemos. Cuando vamos nosotros a Hebreos 4, ¿vale? Hay un texto que me encanta que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa esto, naturaleza pecaminosa? Significa que nosotros nacemos separados de Dios, ¿vale? No nacemos en pecados, nacemos con una naturaleza pecaminosa, nacemos lejos de Dios. Y eso nos da una predisposición hacia el mal, ¿vale? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros tenemos separación de Dios y no es nuestra naturaleza de tener esa cercanía con Él, sino tenemos que esforzarnos, tenemos que currárnosla. ¿Cómo? A través de Cristo Jesús, que Él es nuestro puente hacia el cielo. Y eso es muy interesante que lo comprendamos. Jesús cuando viene a la tierra, Él viene como 100% hombre, pero no tiene pecado, no tiene una separación de Dios. Él está unido a Dios por naturaleza. Por tanto, entonces no es como yo, no, al contrario, es como yo, pero finalmente es como ese Adán primero. Adán también fue creado a la imagen y semejanza de Dios y tuvo esa conexión con Dios. Y aún teniendo esa conexión con Dios, Adán pecó. Ahora, Jesús, como segundo Adán, ¿vale? Jesús como segundo Adán, lo que viene a demostrar es que ese primer Adán, en su misma condición de género humano, podía no haber pecado si se mantenía unido a Dios. Y Jesús lo que viene a demostrar es que unido a Dios, lo que puede lograr él, Jesús, ¿vale? En esa condición, es que podía no llegar a pecar. ¿Cuál es el problema de todo esto? Es que mucha gente se confunde y dice, bueno, como Jesús no pecó, yo también puedo llegar a no pecar. Y esto yo creo que es una problemática, porque no estamos diciendo que podamos no llegar a pecar nosotros, porque no somos igual que Jesús en todo, pero somos igual en género humano. ¿Eso qué significa? Que Jesús, él fue tentado en todo. De hecho, Jesús fue tentado específicamente y especialmente por Satanás. Si nosotros hubiéramos sido tentados al 10% como fue tentado Jesús, yo creo que no resistíamos ni un segundo, porque Jesús realmente tuvo toda la tierra, todos los ángeles desterrados, todo Satanás, estaban volcados a hacer caer a Jesús, a tentarlo. Pues sus tentaciones eran externas. Jesús dice que nosotros como seres humanos nuestras tentaciones vienen desde el interior y muchas veces también desde el exterior. Hay veces que no hace falta ni que Satanás, ni que el enemigo, ni que nadie venga. Si nosotros mismos somos a veces tan falibles que caemos por nosotros mismos. Por tanto, Jesús viene como segundo Adán, como género humano, al 100%, a demostrar que el género humano en su misma condición podía no pecar. Por tanto, a nosotros, Jesús es nuestro hermano, es igual que nosotros porque es nuestro mismo género humano, pero no es igual que nosotros en el sentido de que no tuvo esa misma naturaleza pecaminosa que nosotros tuvimos. Pero eso no significa que Jesús no fue tentado, sino que Jesús fue tentado en todas las cosas y mucho más que nosotros, mucho más que nosotros. Yo creo que las tentaciones de Jesús representan mucho más de que nuestra naturaleza pecaminosa y el sistema de pecado que nosotros experimentamos hoy en día. Por tanto, ahí es un poco de humildad, entender que Jesús realmente vino y sufrió mucho más que yo. De hecho, tanto fue la tentación que sudó sangre, que sacó sangre por su cuerpo, porque tanto era la presión que llevaba encima, que yo creo que como seres humanos no podemos llegar a entenderlo, pero lo que sí podemos entender es que Jesús es igual que nosotros y Él puede comprendernos, porque este texto es claro. Él no fue tentado según nuestra semejanza, pero Él fue sin pecado y por eso murió en la cruz. ¿Qué debe significar esto para mí? Que tengo que entender que Jesús es una persona comprensiva, amorosa, que me entiende. Es una persona como yo, pero finalmente también hay algo que no es como yo, porque Él murió sin pecado, se murió en la cruz, se entregó y se dio. Y Él tenía una naturaleza divina, una naturaleza humana, y a través de esto y esta unión enorme, murió por mí y eso me hizo salvo. Wow. La verdad, o sea, no, es que justamente, la verdad, cuando dijiste que sudó sangre, me acordé de que, para los que no sepan lo que es eso, es que el nivel de tensión, de tentación, de dolor mental
brutal que estaba sintiendo en ese momento es que las glándulas sudoríparas explotan, o sea, revientan, y ahí sale la sangre. O sea, ese era el sudor de sangre de Cristo, de la tensión que estaba él teniendo encima. Y él, en el medio de toda circunstancia, le estaba diciendo, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Por eso es que viene la semejanza entre él y un cordero que espera el golpe para ser asesinado, por así decirlo. Ahora es que me quedé sin palabras, Josías. La verdad es que esa parte, o sea, yo creo que es de las más bonitas y al mismo tiempo las más tristes de la Biblia. O sea, y al mismo tiempo cuando dice que Jesús fue tentado en todas nuestras semejanzas, por tanto puede compadecerse de nosotros. Creo que hay otro que dice algo, creo que es el mismo o es otro, pero que básicamente si Jesús venció, nosotros también podemos vencer por medio de él. O sea, tenemos ejemplos para seguir sus pisadas, y aunque es verdad que aunque llegamos a ser perfectos, entre comillas, no llegaremos a la perfección de Cristo, porque siempre hay una montaña más alta que escalar, siempre nos anima a mirarlo y a ser transformados de gloria en gloria, la verdad. Y que esta promesa es para todo el mundo, porque como estás mencionando antes de lo de Adán, este versículo lo leí hace poco y a mí, no sé si a ustedes, pero a mí me costaba mucho el sentirme antes identificado con las promesas. Sentía como que las promesas eran para todo el mundo, excepto para mí. Es un problema que ocurre mucho a veces. Y Semaro aquí dice, no, aquí no dice eso. Y lo comparto porque, por verdad, es hermoso. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Dice a todos, a toda la raza humana. Entonces, bueno, era algo que quería compartir, la verdad. Era muy, muy bonito, la verdad. A mí me parece increíble, ¿no? O sea, cuando tenemos un día malo y nos quejamos o tenemos algún problema, solo tenemos que leer esto en la Biblia, ¿no? Acordarnos de cómo Jesús lo pasó aquí, a pesar de que Él era perfecto, ¿no? Era sin mancha y cómo murió por nosotros, ¿no? Lo dio todo por nosotros y simplemente que ese sea nuestro apoyo para seguir. La verdad es que sí, me parece muy importante y necesario que tengamos siempre ese apoyo y que siempre vayamos a la palabra para encontrar ánimo. Y a mí hay otra pregunta que me llama mucho la atención y que es la última, es que Jesús no solamente adopta nuestra naturaleza para salvarnos, ¿vale? Para sustituirnos en la cruz, sino también lo hace para algo más, ¿vale? ¿Para qué más adopta Jesús nuestra naturaleza? Y sobre todo, ¿qué significa que Jesús sea nuestro hermano mayor? ¿Y cómo podemos experimentar esto de que Jesús es nuestro hermano mayor? Otra de las razones por las que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana es porque para darnos ejemplo, porque realmente Él es el único que podría darnos ese ejemplo perfecto, ¿no? De vivir una vida correcta delante de Dios. Y me gusta mucho porque ahí en Hebreos 12 Jesús culmina como con una lista de ejemplos de personajes que el apóstol Pablo menciona como ejemplos de fe. Y en este pasaje se describe a Jesús como autor y consumador de la fe. Y luego si buscamos en griego, la palabra original de autor también significa pionero, como alguien que inicia algo. Y entonces eso quiere decir que Jesús es el primero en demostrar que se puede vivir esa vida, como diría, correcta delante de Dios, ¿no? Y luego la palabra consumador sugiere que Jesús había demostrado fe en Dios y de la forma más posible, de la forma más pura posible que había. Y aquí está la clave, en el tema de la confianza que Jesús demostraba en Dios todo el rato, porque tenía una relación íntima con Él, tenía una relación muy personal con el Padre. Se apartaba para orar, tenía un lugar especial, un momento especial del día para orar. Todo eso hacía que él tuviera confianza en su Padre. Y luego la otra pregunta de qué significa que sea nuestro hermano mayor y cómo debemos experimentarlo nosotros. Bueno, también en Hebreos Jesús le dice al Padre que somos sus hermanos. De hecho, lo voy a citar porque está en Hebreos 2:13 y dice, aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Y hay un señor que se llama Patrick Gray, no sé si os suena de algo. Este hombre sugiere que Jesús se describe
en este pasaje como guardián de sus hermanos. Y si lo piensas bien, claro, Jesús se llama nuestro hermano y no sé cuántos de vosotros tenéis hermanos. Yo soy la mayor, somos 3 hermanos. Y en realidad tiene sentido porque Jesús yo creo que también se identificaba como protector y guardián de sus hermanos, ¿no? De nosotros. Y tiene todo el sentido del mundo porque yo pienso en mis hermanos y claro, yo también me siento de alguna forma, soy muy protectora con ellos o me siento un poco como una guardián con ellas, con ellos. Entonces, no sé, como que hizo mucho sentido para mí leer esto y reflexionarlo y verlo de esta manera. A mí me parece que Dios, ¿no? Es Dios, es padre, es hermano, es amigo, ¿no? Y que tenemos 1000 facetas, ¿no? Para hablar con Él cuando decimos, es que no confío en nadie, es que no sé a quién contarle algo, es que le tenemos en todas las versiones posibles. Si necesitamos un padre, ahí está. Si necesitamos hablarle como amigo, ahí está. Si necesitamos un hermano que nos proteja, ahí está. Es que nunca nos podemos sentir solos con Él. Por eso me parece tan bonito que con Él ya tenemos todo, ¿no? Estamos plenos. La verdad es que sí. Luego también había hay como un- una ley en la época en la que Jesús, perdón, Samuel, No, en no la pasa época en nada. la que Jesús vivió, que cuando algo pasaba en la familia, había una pérdida o cualquier cosa que desestabilizaba un poco la familia, como que alguien tenía que coger esa responsabilidad, ¿no? Y hacerse cargo. Y normalmente eran los hermanos mayores o bueno, las personas, los familiares más cercanos. Entonces, haciendo esa comparación, pues Jesús también como que nos adoptó a nosotros como hermanos y nos cuida porque es como un familiar cercano nuestro, ¿no? Siente esa responsabilidad de cuidarnos y de tenernos cerca. Sí. Yo quería añadir una cosa que era de cuando decían el autor y consumador de nuestra fe, porque cuando dice el autor, o sea, me hace recordar de que incluso la fe, a menudo hacemos un esfuerzo enorme como para tener fe nosotros o algo así. Pero realmente el autor es Cristo en nosotros, el que produce esa fe. ¿Y quién es el que la perfecciona? Es Cristo también. O sea, yo había entendido siempre, no sé si estaré en lo cierto, pero que consumador es como llevar a la consumación, ¿no? Perfeccionar esa fe, ¿no? Y ¿cómo se dice? Cuando nosotros nos sentimos abatidos, pedir la fe también a Dios es algo lícito. De hecho, hay un pasaje en la Biblia cuando alguien duda, dice, Señor, si puedes, sálvalo. Y Jesús dice, para el que cree todas las cosas es posible. Y luego él dice, ¿cómo era? Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, yo creo que esa oración también es lícita para nosotros porque Dios quiere que tengamos fe y si se la pedimos, pues también nos la concederá, ¿no? Y a la vez también eso, recordar que la fe no es una emoción. Es decir, mucha gente trata de sentir la fe, sentir que Dios me escucha, sentir que Dios... E incluso cuando oramos, muchas veces esperamos a ese sentimiento que trae la fe, pero no es así. Lo que tenemos que es dárselo a manos de Dios y confiar. Ya está. Yo decir, Dios no depende de cómo yo me sienta. Dios lo que depende es de que yo crea lo que Él está diciendo. Y ya está. Y no porque Dios necesite que yo crea para hacer las cosas, sino porque hay una pasaje en 1 Corintios 13 que dice, el amor todo lo cree, o confía, mejor dicho. Y claro, Dios de esta forma nos está educando para decir, miren, chicos, ustedes me están pidiendo, pero también les voy a enseñar a cómo amarme. Porque si nosotros desconfiamos de Dios, eso, no sé de quién haya pasado, pero ustedes imagínense que ustedes tienen unos hijos, unos padres, una pareja, y que esa persona no confía en ustedes. Pero ustedes, sin embargo, sois la persona más de fiar. Y ustedes jamás por la mente os pasaría a hacerle algo a esa persona. Y que de repente esa persona desconfía de ustedes. ¿No se les parte el corazón? Pues de la misma manera, Dios quiere lo mismo de nosotros, que nosotros aprendamos a confiar en Él, porque sus promesas son más fuertes que las promesas de un ser humano.
Dios es el que nunca falla. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Biblia. Y por eso es eso, que deberíamos basar nuestra fe no en la emoción de yo creo que Dios me ha escuchado, sino yo he orado. Aunque yo no tenga ninguna emoción, Dios sabe cómo hacerlo. Él lo va a hacer. Bueno, tengo una experiencia que tampoco puedo contar todos los detalles, pero que yo me vi de persona alguna ocasión en la que yo estuve obligado, entre comillas, y no tenía ninguna forma de salir de esa situación por mí mismo. Y era acerca de guardar el sábado. Y resulta que era justamente la persona con la cual yo tenía que, porque yo no podía hacer nada, yo estaba simplemente, ay, ¿cómo lo puedo decir? Porque tampoco quiero delatar a nadie en la situación. Así que no voy a aquí, venga, en España voy a delatar a... No, pero hubo una situación que, por ejemplo, yo no tenía formas de hacer nada. Y yo lo encomendé en manos de Dios. Y en el último momento yo estaba orando y yo le dije a Dios, Señor, yo no siento, pero yo sé que tú no dependes de mis emociones. Tú eres Dios. O sea, tú eres Dios, tú no dependes de mí. Yo soy insignificante, yo soy una hormiga, apenas soy escoria ante ti. O sea, y lo dije así, o sea, yo no soy nada. Tú puedes todo, tú no dependes de mis emociones, tú eres Dios. Y lo encomendé y después aparece de repente que la situación de repente, en ese último momento, se desvaneció. Pero en ese momento, y esperó hasta el último, porque claro, Dios me estaba probando en ese momento, pero es uno de los momentos que yo lo recuerdo con más cariño, con más celo de aquella ocasión. Lo tengo entre mis mejores recuerdos, la verdad. Qué bonito. No, sin duda alguna, la fe no es un sentimiento, sino es una decisión. Pero aquí hay algo muy importante y un matiz muy necesario, que la fe es una decisión que nos ayuda a vivir con fe. O sea, yo decido vivir con fe y eso me ayuda a tener una mejor inteligencia emocional y salud emocional. Así que la fe siempre tiene que ser un empuje a llevar a conocer mejor mis emociones y a tener una buena relación con Dios a través de mis emociones en sanidad. Así que es muy importante, ¿no? Como la fe es dinamizadora para encontrarnos bien con nosotros mismos y a través de esto Jesús es ese amigo que nos ayuda con la ansiedad, que nos ayuda con los problemas, que nos ayuda con las cosas que a veces estamos metidos. Así que muchas gracias, chicos, de todo corazón por este diálogo. Ha sido muy bueno, hubo testimonios, hubo diálogo, hubo todo. Así que muchísimas gracias de todo corazón por este momento. Y bueno, nos vemos en el siguiente inverso. Ah, no. No, se está olvidando. Vamos a pasar al implícate, chicos. Yo ya quería marchar. Vamos a pasar a las cosas prácticas, ¿vale? Porque no podemos dejar a los que nos siguen sin las cosas prácticas. Por favor, vamos a las cosas prácticas. Fíjense, me iba tan lleno que yo dije, ya está. Y al final, bueno, pues, ¿quién quiere comenzar? Cositas prácticas. Un consejito práctico que le quieran dejar a las personas que nos están escuchando. Venga, yo. Dale. Yo quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que si se sienten mal, si se sienten solas, que no están solas, que Jesús siempre está con ellos, que cuesta a veces ponerte a pensar que tienes a alguien siempre contigo, pero es así, tenemos siempre a alguien al lado nuestro que nunca nos va a dejar solos, que siempre va a estar con nosotros y que cuando tengamos problemas, que contemos con Él, que Él hace milagros y maravillas todos los días de todas horas, o sea que no pensemos que estamos solos porque estamos con Él. Muy bien, muy bueno, sí. Y más? yo diría que cuando te sientas lejos, o sea, cuando sientas que Dios está ahí y tú estás aquí, que te acuerdes que Él es tu hermano. No sé cómo será vuestra relación con vuestros hermanos, pero yo sé que con mis hermanos siempre puedo hablar y no me da ni vergüenza, ni me da miedo, ni los veo súper inalcanzables, sino que Dios está al alcance a cualquier hora porque es nuestro hermano y le podemos hablar como a un hermano. Muy bueno. Hay una cosa que hay un salmo, lo estuve leyendo el otro día, por no decir el sábado pasado, y era el Salmo 40, y decía, mis maldades me han alcanzado y no puedo levantar la vista, creo que decía algo así. Es posible que alguna vez tengamos que sufrir a causa de nuestros pecados, no porque Dios quiera que suframos a causa de esos pecados, sino porque tienen consecuencias en el mundo, al fin y al cabo. Que en esas situaciones, si nos rechazan por nuestros pecados, o si, no sé,
o si nos tratan mal por nuestros pecados que hemos cometido y esos están borrados y uno está arrepentido o cualquier cosa, que tengamos en mente de que Cristo es nuestro consuelo, de que realmente lo que importa no es este mundo, sino el venidero. Y que Jesús dijo, en el mundo vais a tener aflicción de toda clase, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y que siempre que nos sintamos mal, nos sintamos decaídos, que miremos por la fe, no basándonos en lo que nosotros emocionalmente sentimos, porque conozco casos, por ejemplo, incluso que hay gente que por causa de pecados pasados no pueden siquiera levantar la vista, que no sienten que no pueden obtener la vida eterna. Lo sienten, pero sin embargo se han convertido en las mejores personas del mundo por medio de Cristo. Esas personas deberían siempre recordar de que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, y que Jesús derramó la sangre que ya tuvo que ser derramada, que nosotros no tenemos que derramar más sangre, y que Jesús realmente es nuestro hermano mayor, como bien decía Emma, y que confiamos constantemente en Él. Y que siempre nuestra felicidad no depende de las circunstancias de este mundo, sino de mirar a Cristo y saber que Él está con nosotros. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Yo el último consejito práctico es que tengáis un diario. Hay veces que se nos olvidan las cosas, se nos olvidan mucho las cosas. Entonces, todas las cosas buenas y a veces las malas en las que atravesamos, apuntarles una libretita. Y cuando tengáis problemas, cuando tengáis dudas, cuando tengáis, oye, me siento muy solo, tal, oye, pues volver ahí y ver las fechas. Oye, pues mira, en esta fecha Dios me ayudó con esto, con esto y con esto. Ostras, pues de repente ya dices, bueno, como me ha ayudado esa vez, me va a ayudar hoy. Hay que tirar de historia, ¿no? Y para eso hay que apuntarla y ahí podemos ver cómo el Señor ha estado con nosotros. Así que ahora sí, nos vamos a despedir, chicos, porque llegamos al final de nuestro inverso. Así que nada, gracias Nadia, gracias Samuel por estar aquí y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Igual a los que nos escuchan, esperen un segundo que vamos a decir algo muy importante. Así que hasta luego, chicos. Gracias a vosotros. Adiós. Que vaya bien la semana. Oye, Josías, me ha gustado mucho tu consejo y funciona, ¿eh? Yo tengo un diario y funciona, sí. En los Sí que funciona, momentos sí que de funciona. desánimo, leer cosas que Dios ha hecho anteriormente por ti ayuda mucho, sí. Sin duda alguna. Bueno, pues estos inversos son buenos para todo, ¿no? Para este tipo de consejitos y ojalá los sigas en práctica. Por favor, síguenos escuchando cada capítulo con capítulo, cada semana. Recuerda, el viernes a las 6 de la tarde estamos publicando esto. También puedes aquí debajo ver el método subrayado, puedes compartirlo con tus amigos. Estamos súper contentos que estés con nosotros. La próxima semana vamos a hablar de algo súper interesante, que es el descanso, ¿vale? Así que esta semana te retamos a descansar y te retamos a estudiar el inverso, que está muy interesante. Hasta la próxima. Hasta luego.